¿Te has preguntado alguna vez qué se sentiría vivir casi un milenio? No hablo de sobrevivir, sino de presenciar generaciones enteras nacer, crecer y desaparecer, mientras tú sigues ahí, con los mismos ojos, pero con un corazón que carga más historias que cualquier libro jamás escrito. Y si te dijera que hubo un hombre que vivió casi 1000 años y que su vida no fue un simple récord de longevidad, sino un mensaje divino que muy pocos han entendido. Un mensaje que encierra un secreto capaz de transformar tu manera de ver la vida, la muerte y el propósito que Dios tiene para ti. Porque detrás de esos siglos de existencia hay señales, advertencias y promesas que aún hoy pueden cambiar tu destino eterno. Matusalén no fue solo el hombre más viejo de la Biblia. Fue un testigo viviente de la paciencia de Dios, un recordatorio constante de que el tiempo que se nos da no es casualidad, sino parte de un plan. Y ese plan, cuando lo comprendes, puede llenar tu corazón de esperanza o de temor. ¿Qué harías si supieras que cada día que vives está contando una historia que Dios escribió antes de que nacieras? En los próximos minutos vamos a sumergirnos en un viaje que cruzará siglos, que recorrerá genealogías, profecías y misterios bíblicos. Descubrirás por qué su nombre significa lo que significa, qué papel cumplió en la historia antes del diluvio y cómo su vida entera fue un anuncio del juicio y también de la misericordia. Y lo más importante, entenderás qué tiene que ver todo esto con tu vida hoy, aquí y ahora. Quiero que te quedes hasta el final, porque hay un detalle en la penúltima enseñanza de hoy que podría ser la clave para desbloquear una bendición que has estado esperando durante años. No es casualidad que estés aquí. Tal vez, mientras escuchas estas palabras, el Espíritu Santo quiera hablarte directamente. Antes de comenzar, te invito a participar activamente en este estudio bíblico. Escribe en los comentarios la frase "paz en Cristo" como una declaración de tu fe y tu compromiso de recibir esta palabra. No es solo un comentario, es un acto de fe. Al hacerlo, no solo bendices tu vida, sino que ayudas a que este mensaje llegue a miles de personas que necesitan escucharlo. Cada me gusta que das obliga a YouTube a mostrar este contenido a más personas, y eso significa que juntos estaremos difundiendo la palabra de Dios en lugares donde quizá no haya una iglesia cerca. Me alegra que formes parte de este canal, que para muchos se ha convertido en un hogar espiritual. Aquí no solo escuchamos la Biblia, la vivimos, la entendemos y la aplicamos. Así que prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy sobre Matusalén podría cambiar la forma en que entiendes tu tiempo en la tierra y el tiempo que Dios te está dando. Vamos a empezar. Matusalén no es solo un nombre antiguo que encontramos en las genealogías bíblicas. En hebreo, su nombre puede interpretarse como hombre del dardo o cuando él muera será enviado. Esta última traducción ha llevado a muchos estudiosos de la Biblia a ver en él un anuncio profético, pues su vida y su muerte parecen estar conectadas directamente con uno de los acontecimientos más trascendentales de toda la Escritura, el diluvio. Según el relato bíblico, Matusalén fue hijo de Enoc, aquel hombre que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Creció en un hogar marcado por la comunión con el Señor, donde su padre, que no vio la muerte, era un testimonio viviente de que es posible vivir una vida de absoluta fidelidad a Dios en medio de un mundo corrupto. Desde su nacimiento, el nombre de Matusalén parecía llevar un mensaje. Su vida sería una cuenta regresiva divina. Si analizamos las cronologías que la Biblia nos presenta en el libro de Génesis, veremos que Matusalén murió el mismo año en que comenzó el diluvio. Esto ha llevado a concluir que Dios, en su infinita paciencia, prolongó la vida de este hombre más que la de cualquier otro, como una forma de extender su misericordia antes del juicio. Cada día que Matusalén respiraba era un día más de oportunidad para que la humanidad se arrepintiera. Su longevidad no fue un simple hecho curioso, sino un acto de gracia que sostenía al mundo entero sobre el hilo del tiempo. Imagina lo que esto significa. Durante casi un milenio, la presencia de Matusalén era una advertencia silenciosa,
pero constante. Cada vez que alguien pronunciaba su nombre, recordaba que habría un día en que, con su muerte, vendría algo enviado por Dios. Y ese algo no era una bendición inmediata, sino un juicio devastador. Sin embargo, ese juicio fue postergado año tras año, década tras década, siglo tras siglo. ¿Te das cuenta de la profundidad de este hecho? La paciencia de Dios tiene un límite, pero su misericordia es tan grande que aun cuando ya ha decretado el juicio, concede tiempo para que los hombres se vuelvan a Él. La historia de Matusalén también nos recuerda que nuestras vidas tienen un mensaje, aunque no siempre lo veamos de inmediato. A veces, el propósito que Dios nos ha dado no se revela en un instante, sino que se despliega lentamente a lo largo de los años. Cada etapa de nuestra vida puede ser parte de un plan mucho más grande que nosotros mismos. Hoy, tú también tienes un nombre que Dios conoce, un llamado que quizá aún no comprendes del todo y un tiempo de vida que no es casualidad. ¿Qué estás haciendo con los días que el Señor te da? ¿Son tus años un testimonio vivo que invita a otros al arrepentimiento o simplemente están pasando como si no tuvieran peso en la eternidad? Si algo nos enseña Matusalén es que el tiempo es un regalo que debe vivirse con propósito. Él vivió más que nadie, pero cada uno de sus días formaba parte de un reloj celestial que marcaba el inicio de una nueva era. Su vida fue una señal para su generación y hoy puede ser una señal para ti. Quiero que reflexiones profundamente en esto. Si Dios prolongara tu vida más allá de lo que imaginas, ¿sería para darte más oportunidades de arrepentimiento o para que seas instrumento de advertencia para otros? La respuesta a esa pregunta puede determinar cómo vives desde hoy. Ahora te invito a dejar en los comentarios esta frase: mi vida tiene un propósito en Dios. Escríbela con fe y como una declaración pública de que reconoces que tus días no son fruto del azar, sino parte de un plan eterno. Al hacerlo, no solo afirmarás tu compromiso con Él, sino que ayudarás a que este mensaje siga llegando a más corazones que necesitan despertar. Uno de los aspectos más fascinantes de la vida de Matusalén es que fue un hombre que vivió en medio de generaciones radicalmente distintas. Él nació en un tiempo en el que la humanidad todavía estaba muy cerca de su origen, cuando la longevidad era común y las personas podían escuchar relatos directos de la creación a través de sus ancestros. Pero también vivió para ver un mundo que se deterioraba moralmente a pasos agigantados, un mundo en el que la violencia, la corrupción y el alejamiento de Dios se multiplicaban cada día. Matusalén conoció a su padre, Enoc, un hombre que caminó con Dios de tal manera que fue llevado sin ver la muerte. También conoció a Noé, su nieto, quien halló gracia ante los ojos del Señor y fue escogido para construir el arca que salvaría a la humanidad del juicio del diluvio. Entre esos dos hombres, uno arrebatado por Dios y otro escogido para una misión monumental, Matusalén se convirtió en un puente, un testigo de la continuidad del plan divino. Piensa en lo que significa ocupar un lugar así. Matusalén pudo transmitir de primera mano a Noé las historias que su propio padre le había contado sobre caminar en intimidad con Dios. No fue una cadena de tradición vacía, fue un legado vivo, un testimonio directo que vinculaba a 3 generaciones. Cada palabra, cada enseñanza, cada advertencia que salía de sus labios llevaba el peso de siglos de historia y de la experiencia personal de alguien que había visto más de lo que cualquier otro hombre había visto. En ese sentido, Matusalén nos recuerda la importancia de ser transmisores fieles de la verdad que hemos recibido. Vivimos en un mundo en el que el mensaje de Dios se diluye fácilmente entre opiniones y filosofías humanas. Pero si tú has recibido la palabra, tienes la responsabilidad de pasarla intacta a quienes vienen después de ti. No basta con vivir tu fe en silencio. Hay que hablar, enseñar, advertir y animar. Ser un puente entre generaciones también implica entender que tu vida es parte de una historia más amplia. Tal vez
vez hoy no veas la magnitud de tu influencia, pero lo que dices y haces puede moldear el corazón de personas que cumplirán misiones que tú no alcanzarás a ver. El impacto de tu fidelidad hoy puede prolongarse más allá de tu propia vida. Matusalén pudo haber sido testigo de momentos que marcaron el rumbo de la humanidad. Y aunque la Biblia no nos da todos los detalles de sus acciones, el hecho de que viviera hasta el año del diluvio nos habla de un propósito específico: ser parte de la línea de fe que mantendría viva la promesa de redención en medio de una generación perversa. Hoy, el Señor también te llama a ser un puente. Tal vez seas el único en tu familia que conoce la palabra, o quizás seas quien ha de transmitir la fe a tus hijos y nietos. Lo que siembres hoy puede ser la diferencia entre generaciones que se pierden y generaciones que caminan con Dios. No subestimes el poder de tu testimonio. Reflexiona en esto. Si Dios te ha permitido vivir lo suficiente como para ver generaciones pasar ante tus ojos, es porque hay algo que debes entregar, un mensaje que debe quedar grabado en corazones jóvenes que aún no conocen al Señor como tú lo conoces. Quiero animarte a que dejes en los comentarios la frase «Soy un puente de fe para mi generación». Escríbela como una oración y como un compromiso, declarando que no permitirás que el mensaje que Dios te ha confiado se pierda. Que tu vida, al igual que la de Matusalén, conecte el pasado con el futuro en el plan eterno de Dios. Si hay algo que la vida de Matusalén ilustra de manera poderosa, es la paciencia de Dios. Durante casi un milenio, este hombre permaneció sobre la tierra mientras el mundo a su alrededor se sumergía cada vez más en la maldad. No se trataba de una espera vacía. Cada día de su vida era un recordatorio silencioso de que Dios estaba dando tiempo para el arrepentimiento. El apóstol Pedro, muchos siglos después, escribiría que el Señor no retarda su promesa como algunos piensan, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La vida prolongada de Matusalén es un ejemplo vivo de esa verdad. Mientras él respiraba, la puerta de la gracia seguía abierta. Cada año que pasaba sin que llegara el diluvio era un año más para que la humanidad corrigiera su camino. Imagina lo que significaba escuchar su nombre en esa época. Cuando él muera, será enviado. Era una advertencia constante, y sin embargo, ese día no llegaba. Décadas se transformaban en siglos, y la gente quizá comenzó a olvidar o a burlarse de aquella profecía, pero el silencio de Dios no era aprobación del pecado, era misericordia. Esto nos enseña algo crucial, que el hecho de que el juicio no llegue inmediatamente no significa que no llegará. Dios es lento para la ira, pero firme en su justicia. Postergar no es olvidar, es dar una oportunidad más. Matusalén vivió en un tiempo en que la maldad era tan grande que Génesis nos dice que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Sin embargo, su longevidad retrasó el momento del juicio, y en ese retraso estaba la esperanza. El Señor sostenía el mundo sobre el tiempo que le quedaba a este hombre, y con cada año que pasaba, el corazón de Dios gritaba: «Todavía hay una oportunidad». Hoy, este principio sigue vigente. Tal vez en tu vida has visto cómo Dios ha sido paciente contigo, dándote oportunidades que no merecías. Tal vez has visto cómo esa paciencia se ha extendido a tus seres queridos. Pero no olvides que ese tiempo es precioso y no se nos da para malgastarlo. Es un llamado a actuar, a volvernos a Él antes de que llegue el día señalado. La vida de Matusalén es también una advertencia para nosotros como iglesia. A veces vemos cómo el mundo se aleja más de Dios y pensamos que tal vez Él ha olvidado su promesa de intervenir. Pero la realidad es que su paciencia todavía nos sostiene. Cada día que pasa es un regalo para que más personas escuchen el Evangelio, para que más almas sean rescatadas de la condenación eterna. Si Dios ha sido paciente contigo, es para que te levantes y vivas de acuerdo con el propósito que te ha dado. No sabemos cuánto tiempo más tendremos, y precisamente por eso debemos vivir cada día como si fuera el último,
pero con la esperanza de que todavía hay almas por alcanzar. Quiero invitarte a declarar tu reconocimiento a la paciencia de Dios, dejando en los comentarios esta frase: agradezco la paciencia de Dios en mi vida. Escríbela como un acto de gratitud y también como una promesa de no desaprovechar el tiempo que Él te concede. Así como Matusalén, tu vida también será un testimonio del amor paciente de nuestro Señor. Uno de los aspectos más reveladores de la vida de Matusalén es la sincronía exacta entre su muerte y el inicio del diluvio. No se trata de una coincidencia histórica, es un detalle que subraya la precisión y soberanía de Dios en el cumplimiento de su palabra. Si su nombre ya llevaba implícito un mensaje profético, cuando Él muera, será enviado. El cumplimiento de ese anuncio en el mismo año de su partida confirma que la vida de Matusalén estuvo entrelazada con el plan divino desde el principio hasta el final. Imagina el ambiente de aquellos días. Noé, nieto de Matusalén, estaba construyendo el arca bajo las instrucciones de Dios. La corrupción y la violencia llenaban la tierra, y la mayoría de las personas consideraban sus advertencias como una locura. Sin embargo, la figura de Matusalén, anciano y cargado de siglos, seguía en pie. Cada vez que enfermaba o mostraba señales de debilidad, probablemente algunos se preguntaban si había llegado el momento que su nombre anunciaba. Y cada vez que se recuperaba, era como si Dios concediera una prórroga más. Pero el día llegó. Matusalén partió, y con él se cerró una era. Fue como si la paciencia divina, sostenida durante siglos, llegara a su límite. Entonces las compuertas del cielo se abrieron y las fuentes del abismo se rompieron, y la tierra entera sintió el peso del juicio que había sido postergado por tanto tiempo. Esta conexión directa entre la muerte de Matusalén y el diluvio nos enseña varias cosas. Primero, que el tiempo de Dios es perfecto, no actúa antes ni después, lo hace en el momento exacto. Segundo, que la vida de una persona puede ser usada como marcador profético en la historia. Y tercero, que la misericordia y la justicia de Dios se entrelazan de manera que una prepara el camino para la otra. Es impactante pensar que mientras Matusalén vivió, el juicio no cayó. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuántas bendiciones o cuántas oportunidades en nuestras vidas han sido retenidas o concedidas gracias a la presencia de ciertas personas que Dios usa como sostén espiritual? Tal vez no lo sepamos hasta que esas personas ya no estén, y entonces comprendamos cuánto nos sostenían con sus oraciones, su fe o su ejemplo. Del mismo modo, cada uno de nosotros puede ser un Matusalén para alguien más. Nuestra vida, nuestras palabras y nuestra intercesión pueden estar reteniendo el desastre en la vida de alguien, dándole tiempo para arrepentirse y volverse a Dios. Pero eso solo ocurre si somos conscientes del papel que tenemos y lo cumplimos fielmente. Quiero que reflexiones en esto. Si supieras que tu vida es el último muro que se interpone entre alguien y el juicio, ¿vivirías de manera diferente? Matusalén lo hizo, y aunque no sabemos todos los detalles de sus acciones diarias, su sola existencia era un mensaje. Por eso hoy quiero invitarte a dejar en los comentarios esta frase: quiero ser un sostén espiritual en manos de Dios. Escríbela como una oración y como un compromiso de permitir que tu vida sea usada por el Señor para dar más tiempo, más oportunidades y más esperanza a quienes te rodean. Así como Matusalén fue una señal para su generación, tú puedes serlo para la tuya. Aunque la Biblia no nos da un registro detallado de cada conversación entre Matusalén y su nieto Noé, la cronología deja claro que ambos compartieron muchos años juntos. Este dato es más que una curiosidad. Abre una ventana para imaginar la profunda influencia espiritual que un abuelo de tal fe y experiencia pudo haber tenido sobre el hombre que Dios escogió para preservar la humanidad. Matusalén había crecido bajo la guía de Enoc, un hombre que caminó con Dios de tal manera que fue llevado sin ver la muerte. Esa herencia espiritual no pudo haberse apagado en su corazón. Cuando Matusalén habló con Noé, seguramente le transmitió las enseñanzas
advertencias y revelaciones que había recibido de su padre. No eran historias vagas o leyendas lejanas, eran relatos vivos, cargados de la autoridad de quien había visto la mano de Dios actuar generación tras generación. Podemos imaginar a Matusalén contándole a Noé sobre el carácter de Dios, sobre su justicia y su misericordia, y sobre la importancia de mantenerse fiel incluso cuando el mundo entero parece caminar en la dirección contraria. En un tiempo donde la corrupción y la violencia eran la norma, Noé necesitaba ese ancla espiritual que le recordara que sí era posible vivir en santidad, aún rodeado de maldad. La influencia de Matusalén sobre Noé nos muestra cómo Dios utiliza las relaciones familiares para transmitir fe y formar líderes espirituales. El testimonio de un abuelo o un anciano puede ser decisivo para que una nueva generación permanezca firme en medio de la adversidad. Así como Matusalén fue un pilar para Noé, tú puedes serlo para alguien más. Esta conexión también nos recuerda que no siempre veremos el fruto de nuestra influencia de inmediato. Es posible que Matusalén no haya visto a Noé entrar en el arca, pero su vida y sus palabras formaron parte del cimiento sobre el que Noé edificó su obediencia. Del mismo modo, muchas de las semillas que siembres hoy en el corazón de tus hijos o nietos pueden germinar años después, en momentos cruciales que aún no puedes imaginar. Matusalén, con sus casi 1000 años de vida, fue un testigo que unió épocas y transmitió la fidelidad de Dios a través del tiempo. Noé recogió esa herencia espiritual y la llevó hasta el cumplimiento del plan divino para su generación. Esto nos desafía a pensar, ¿qué legado espiritual estoy transmitiendo a quienes me rodean? ¿Estoy dejando un ejemplo que los fortalezca cuando me haya ido? Si Dios te ha puesto en una posición en la que puedes influir en otros, no desperdicies esa oportunidad. Tal vez tu vida hoy está formando el carácter de un futuro Noé, alguien que un día tendrá la misión de preservar la fe en medio de un mundo hostil. Quiero que dejes en los comentarios esta frase: decido dejar un legado de fe. Escríbela como un compromiso público de que vivirás de tal forma que, al igual que Matusalén, tu vida inspire y fortalezca a las generaciones que vienen detrás de ti. La vida de Matusalén, más que un dato curioso en la Biblia, es un testimonio viviente de la misericordia prolongada de Dios. Su longevidad no fue casual, fue un acto intencional del Señor para retrasar el juicio y extender una oportunidad de salvación a una generación corrompida. En sus casi 1000 años, Matusalén fue como un reloj viviente, marcando el tiempo de gracia que el cielo otorgaba antes de que se abrieran las compuertas del diluvio. Cuando observamos la narrativa bíblica, notamos que Dios no ejecuta su juicio de manera precipitada. Él avisa, advierte y concede espacio para el arrepentimiento. Matusalén fue parte de ese proceso. Cada año que pasaba, cada amanecer que este anciano veía, era un día más en el que la humanidad podía volverse a Dios. Sin embargo, la mayoría desaprovechó esa oportunidad. Este aspecto de su vida nos recuerda que la misericordia de Dios no es infinita en el sentido del tiempo. Llega un momento en el que el plazo se cumple y la justicia debe manifestarse. Matusalén representa esa delgada línea entre la paciencia divina y la ejecución del juicio. Mientras vivió, la humanidad tuvo un respiro. Cuando murió, el diluvio comenzó. Hoy, nosotros también vivimos en un tiempo de gracia. Jesús mismo dijo que así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estamos en una cuenta regresiva que solo Dios conoce, y cada día que pasa es una muestra de su misericordia extendida. No es un tiempo para la indiferencia, sino para prepararnos y ayudar a otros a hacerlo. La figura de Matusalén debería inspirarnos a aprovechar cada instante. Tal vez haya personas en tu vida que todavía no han conocido al Señor, y Dios te ha dado más tiempo para que les hables, para que ores por ellas, para que seas un ejemplo vivo que las acerque a la verdad. Ese tiempo extra no es para la comodidad, sino para la misión.
también deberíamos reflexionar sobre la seriedad de ignorar la paciencia de Dios. En los días de Matusalén, la gente continuó con su vida como si nada fuera a suceder, hasta que fue demasiado tarde. No cometamos el mismo error. La misericordia prolongada es un regalo que debe empujarnos a actuar, no a retrasar nuestra obediencia. Quiero que pienses en esto. Cada día que Dios te concede es una nueva oportunidad para reconciliarte con Él, para crecer en tu fe y para cumplir el propósito por el cual estás en esta tierra. No lo desaproveches. Te invito a dejar en los comentarios la frase "Vivo agradecido por la misericordia de Dios". Escríbela como un recordatorio de que cada segundo de tu vida está sostenido por su gracia y como una declaración de que usarás ese tiempo para su gloria. Uno de los elementos más llamativos de la vida de Matusalén es el contraste entre su caminar y el de la mayoría de su generación. Génesis describe ese tiempo como una época en la que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En medio de esa oscuridad moral, la figura de Matusalén sobresalía como un testimonio viviente de la fidelidad de Dios a través de las generaciones. Es posible que, al vivir tanto tiempo, Matusalén haya visto con sus propios ojos el incremento gradual del pecado en la humanidad. Lo que en sus primeros siglos de vida podía ser considerado una falta aislada, se convirtió, con el paso de los años, en un estilo de vida generalizado. Él fue testigo de cómo las ciudades crecían no solo en tamaño, sino en corrupción, cómo las familias abandonaban la adoración al Dios verdadero para seguir caminos de violencia, idolatría y egoísmo. Y sin embargo, la vida de Matusalén no quedó absorbida por esa corriente. Su existencia misma recordaba que aún quedaba un remanente fiel. Él estaba en la línea directa de hombres como Enoc y posteriormente Noé, lo que implica que su vida estaba anclada en un legado de fe. No era un espectador pasivo de la decadencia moral, era un eslabón en la cadena que mantenía viva la promesa. Este contraste es profundamente significativo para nosotros hoy. Vivimos en una época en la que los valores bíblicos son cada vez más cuestionados y en la que la fe se ve como algo anticuado. Pero al igual que Matusalén, estamos llamados a ser diferentes, a mantenernos firmes aun cuando la mayoría elija otros caminos. Ser luz en medio de las tinieblas siempre será un desafío, pero es precisamente en esos contextos donde la luz brilla con más fuerza. La vida de Matusalén nos muestra que es posible permanecer fiel en medio de un mundo que se hunde en el pecado. No significa que sea fácil, significa que es necesario y significa que nuestro testimonio, aunque silencioso, puede ser un faro para otros que buscan esperanza. Hoy, este llamado es urgente. Tal vez en tu trabajo, en tu familia o en tu comunidad seas el único que defiende la verdad de Dios. Eso no es una casualidad. Dios ha permitido que estés en ese lugar para que seas un recordatorio de su amor y su justicia, así como lo fue Matusalén en su tiempo. Quiero invitarte a reflexionar y a dejar en los comentarios esta frase: decido ser luz en medio de mi generación. Escríbela como un compromiso firme de mantener tu fe y tus valores, aun cuando todo a tu alrededor parezca derrumbarse. Sé el contraste que Dios quiere que seas y permite que tu vida hable incluso cuando tus labios callen. La longevidad de Matusalén no solo es un registro histórico impresionante, sino también una lección profunda sobre la perseverancia en la fe. Vivir casi 1000 años en un mundo que se degradaba moral y espiritualmente cada día requería una resistencia interior que iba más allá de la simple supervivencia. Era una perseverancia activa, un mantenerse firme en la confianza en Dios a pesar de la presión constante para ceder ante el pecado. La perseverancia de Matusalén nos recuerda que la fe no es un acto aislado, sino un camino que se recorre durante toda la vida. No basta con tener un momento de fervor espiritual, hay que mantener ese fuego encendido año tras año,
incluso cuando las circunstancias parecen no cambiar o, peor aún, empeorar. Pensemos en la soledad que pudo haber sentido al ver partir a generaciones enteras, amigos y familiares, y al quedarse como uno de los últimos testigos de una era. La tentación de rendirse o de adaptarse a las costumbres del mundo debió ser grande. Sin embargo, su vida permaneció conectada al propósito de Dios hasta el final. Esta perseverancia también implica un compromiso con el legado espiritual que se deja. Matusalén sabía que su vida estaba unida a una misión mayor: ser parte de la genealogía que preservaría la promesa de redención. Su fe, transmitida a través de generaciones, contribuyó a que Noé pudiera mantenerse íntegro y obediente cuando Dios le llamó. Hoy, la perseverancia sigue siendo uno de los retos más grandes para el creyente. Vivimos en un mundo que ofrece distracciones constantes, que trivializa la fe y que premia lo inmediato. Pero la vida de Matusalén nos enseña que el verdadero fruto se obtiene cuando permanecemos firmes a lo largo del tiempo, sin importar cuánto debamos esperar para ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Esta lección es personal y directa. No importa cuántos años vivas, lo que cuenta es cómo los vives y para quién los vives. La perseverancia no se mide solo en resistencia, sino en fidelidad diaria. Y esa fidelidad se construye en decisiones pequeñas, repetidas con constancia, hasta formar una vida entera dedicada a honrar a Dios. Matusalén no dejó grandes discursos registrados en la Biblia, pero su vida entera fue un sermón sobre la perseverancia. En tiempos de prueba, su ejemplo nos recuerda que lo que Dios empieza en nosotros, Él es fiel para completarlo, siempre que nosotros permanezcamos en su camino. Quiero invitarte a dejar en los comentarios la frase "perseveraré en mi fe hasta el final". Escríbela como un compromiso de no dejar que nada ni nadie te aparte de tu relación con Dios, y como una declaración de que, al igual que Matusalén, vivirás cada día con la mirada puesta en la eternidad. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. Muy pocas personas permanecen hasta el final de un estudio bíblico tan profundo como este. Eso dice mucho sobre tu compromiso, tu amor por la palabra y tu deseo genuino de escuchar lo que Dios quiere hablarte. No es casualidad que hayas permanecido, es señal de que tu corazón está dispuesto y abierto a recibir dirección del Señor. Hoy hemos recorrido juntos la vida de Matusalén, un hombre cuya longevidad fue mucho más que un dato curioso. Descubrimos que su vida entera fue un mensaje profético, un símbolo de la paciencia de Dios, un puente entre generaciones, una advertencia silenciosa y una inspiración para perseverar. Vimos cómo su muerte marcó el inicio de una nueva era y cómo su testimonio se extiende más allá de las páginas de Génesis para hablarnos hoy con la misma urgencia que en sus días. Si algo debemos llevarnos de este estudio es la certeza de que el tiempo que Dios nos concede es sagrado. Cada día cuenta, cada decisión suma y cada momento puede ser usado para cumplir el propósito divino. No sabemos cuánto tiempo nos queda, pero sí sabemos que Dios espera que lo vivamos de manera que glorifiquemos su nombre y extendamos su reino. Ahora quiero invitarte a un acto de compromiso personal. Deja en los comentarios esta frase: vivo cada día para el propósito de Dios. Escríbela como un testimonio de que no vas a dejar que el tiempo pase sin sentido, sino que lo aprovecharás para cumplir aquello para lo cual fuiste creado. Cuando lo hagas, estarás declarando públicamente que tu vida no pertenece al azar, sino al plan eterno del Señor. Además, te animo a compartir este video con al menos una persona que necesite escuchar este mensaje. Piensa en alguien que esté perdiendo la esperanza, que crea que su tiempo se ha agotado o que viva sin un propósito claro. Este contenido puede ser la chispa que despierte su fe o que le recuerde que Dios aún tiene planes para su vida. Si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora.
No dejes que la indiferencia te robe la oportunidad de recibir enseñanzas que nutran tu espíritu. Quienes se suscriben y participan activamente son los que mantienen viva esta comunidad, una comunidad que se convierte en iglesia para muchos que no tienen una cerca. No ser parte es quedarse al margen de una obra que Dios está usando para transformar vidas. Tómate unos minutos después de este video para quedarte en silencio, dejar que la música te envuelva y elevar una oración de gratitud al Señor por el tiempo que te ha dado. No pauses ni cierres el video hasta que termine por completo. Deja que este momento sea una ofrenda de adoración y conexión con Dios. Este video es autoría propia, inspirado en la Biblia, preparado con dedicación para llevarte un mensaje fiel, profundo y transformador.